Hola, bienvenidos a Viva Tutor. Hoy vamos a ver la diferencia entre ir, venir, volver y llegar. Primero empezamos con llegar. Llegar se utiliza normalmente con llegar a destino. Así que no hablamos sobre el proceso, el movimiento, hablamos sobre el momento y la acción específicas de finalmente estar en el destino. Por eso la traducción es to arrive or to reach a destination. Por ejemplo, puedo decir el paquete va a llegar a las 6. The package is going to arrive at 6. Quizás el transporte posiblemente es 4 horas, ¿no? O 2 días incluso. Pero el momento y la acción específica de llegar a mi casa es a las 6. Estoy centrada en esa pequeña parte de todo el proceso. Podemos decir también, llegamos al hotel a las 2. We arrived to the hotel at 2. O llegamos al hotel por la tarde. O llegamos al hotel a tiempo, on time. También es centrados en el momento específico y la acción específica de cuando estoy en el hotel, finalmente. Estamos en el hotel. Hemos llegado al hotel. ¿Es posible utilizar llegar de origen? Sí. Por ejemplo, si yo digo llego de trabajar a las 6, I arrive from work at 6, todavía estoy pensando en el momento y la acción cuando yo finalmente estoy en casa, no en el trabajo, en casa. Vale. Otro verbo de movimiento, el siguiente, que también está muy centrado en el destino, es ir. De hecho, ir necesita siempre mencionar el destino. Necesitamos siempre decir a dónde vamos. Por ejemplo, voy a la playa, voy al cine. El significado es simplemente movimiento de A a B. Transporte o movimiento, cambio desde un punto, el origen, a otro punto, el destino. Y obviamente sabemos que cuando tenemos un infinitivo, tenemos un verbo y no tenemos un destino, por ejemplo, voy a dormir, no es movimiento, es un significado completamente diferente, es futuro. Futuro inmediato. Puede parecer obvio, pero en el caso de llegar y en el caso de ir, no estoy en el destino, estoy en el origen, ¿no? Esto es importante porque venir, el siguiente verbo, es diferente. Cuando utilizamos venir, estamos en el destino, no estamos en el origen. Puedo hablar de un origen, por ejemplo, una nacionalidad, vengo, es presente irregular, vengo de España, I come from Spain. Puedo decir, vengo de la tienda, I come from the shop, es el último lugar donde he estado. Puedo utilizar un infinitivo y hablar de un propósito, vengo a ayudar o vengo para ayudar también, I come to help. Y puedo utilizar vengo a un destino. Podemos utilizar venir a un lugar, un destino, ¿vale? En todos estos casos no estoy en el origen. Por eso, si digo vengo de España, no estoy en España. Vengo de la tienda, no estoy en la tienda. Estoy en otro lugar, estoy en el destino del movimiento. Vengo para ayudar o vengo a ayudar, estoy aquí para ayudar. No estoy en casa, quizás vengo de casa, pero no estoy en casa, no estoy en el origen, estoy en el destino ahora. Aquí, en el lugar donde voy a ayudar.
vengo para ayudar y estoy aquí ya para ayudar. Vale, cuando hablamos de destino, obviamente también estoy en el destino. La persona que habla está en el destino. Por ejemplo, ¿vienes mañana a casa para comer? You come to my house for lunch tomorrow. ¿Vienes a casa? Yo estoy en casa. Claro, es mi casa. Yo estoy en casa. Si digo, venimos a la fiesta de cumpleaños, we come for the birthday party, or to the birthday party, estamos en la fiesta de cumpleaños, estamos en el destino ya. El último verbo es volver. Y volver también es muy particular porque es el único verbo aquí, de los 4, que habla de una repetición. Entonces, cuando utilizo volver, no es la primera vez en el destino. Quizás es la segunda vez, la tercera vez, cuarta vez. Quizás he estado en el destino muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir fui, utilizando ir, fui a Italia hace 5 años. I went to Italy 5 years ago. En este caso estoy hablando con ir. Simplemente estoy hablando de que fui desde A a B, desde mi casa, desde España a Italia, simplemente. Y después digo, el año pasado volví a Italia o el año pasado volví. Y utilizo volver porque no es la primera vez. Viajo a Italia otra vez, ¿no? Por eso la traducción de volver es to return, to go back, to come back. Es siempre una segunda vez como mínimo, ¿no? Si utilizamos volver a infinitivo, por ejemplo, si digo vuelvo a pintar, I come back to painting, significa I paint again. Tiene sentido, ¿no? Es volver a un lugar o volver a una acción, a una actividad. Vale, vamos a ver un ejemplo donde utilizo los 4 verbos. Yo ahora estoy en casa, en mi casa. Estoy en casa y puedo decir voy al trabajo mañana. Voy al trabajo. Simplemente utilizando ir. Voy de casa al trabajo. Quizás voy en tren, voy a pie, etcétera, etcétera. Vale. Después, llego al trabajo a las 9. Ahora estoy especificando más. Estoy en la parte del proceso donde finalmente estoy en el trabajo. A las 9. Llego a las 9 al trabajo. Perfecto. Llego. I arrive. Vale. Y estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo y me tomo un café y esas cosas. Y después puedo decir voy a casa, simplemente, pero puedo decir mejor vuelvo a casa, porque he estado en mi casa antes. Entonces puedo decir vuelvo a casa. Y puedo decir, y la próxima mañana, la siguiente mañana, vuelvo al trabajo. Y con venir puedo decir, por ejemplo, vengo a casa solo a dormir. I come home only to sleep. En ese caso, ¿por qué utilizo venir? Porque estoy en casa, estoy en el destino. Es lo más importante sobre venir. Es una diferencia muy, muy, muy grande. Estoy en el destino. Pues esto es todo. Espero que haya sido útil. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, suscribirte al canal para ver más vídeos míos y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Chao.